Buenos días, profesora Giovanni Fernández Vaca Morán, compañeros y a todos aquellos que estén viendo este video. A continuación en el video les explicaré sobre los huesos pélvicos por los cuales está conformado la pelvis, los límites, las articulaciones y los puntos de referencia de importancia obstétrica. Ya, para empezar, la pelvis está conformada por 4 huesos. Tenemos el hueso sacro y en la parte inferior el hueso coxis. Y los dos huesos coxales o ilíacos, aquí está 1 y 2. Este a su vez, el hueso ilíaco o coxal, se divide en 3 partes. Se divide en el hueso ilión, que abarca hasta la mitad del acetábulo, el hueso isquión, que abarca la otra mitad y hacia abajo, y el hueso púbico. La pelvis se dice que está dividida en falsa y en verdadera. La pelvis falsa la encontraremos por encima de la línea innominada. Es una línea que está acá, la cual no tiene importancia obstétrica. La pelvis verdadera yace por debajo de la línea innominada. Los límites de la pelvis falsa son los siguientes. Por la parte posterior con las vértebras lumbares, o sea, limita con las vértebras lumbares. Por los laterales con las fosas ilíacas. Y por la parte anterior con la porción inferior de la pared anterior del abdomen. Después, la pelvis verdadera se encuentra debajo de la línea innominada. Esta sí tiene importancia obstétrica. Esta es la línea que tiene que atravesar el feto a través de su mecanismo de parto. Esta está limitada por encima con el sacro, por el promontorio, que es la primera vértebra del sacro, y con las alas del sacro o alerones. Por encima de la línea innominada, las eminencias hilopeptíneas, que son estas, las crestas peptíneas, seguido de la parte superior de los huesos púbicos. En la parte posterior limita con la cara anterior del sacro, la cual está conformado por 5 vértebras sacras, y los agujeros del sacro, que son estos que están acá. Por los laterales limita con la pared interna del isquión, la escotadura ciática mayor, que se encuentra así, la escotadura ciática menor, y al frente limita con los huesos púbicos. Aquí hay una prominencia llamada culmen retropubiano, el cual es importante ya que nos permite medir la pelvis, es decir, esto nos va a permitir realizar la pelvimetría. Asimismo, se va a encontrar limitada por las ramas descendentes del pubis, las ramas ascendentes, es decir, estas son las ramas ascendentes y estas son las ramas descendentes, abarcan hasta aquí. Otra parte importante es el agujero obturador. En la parte inferior o de salida encontraremos el coxis y las tuberosidades isquiáticas. Otra cosa que no debemos olvidar es que el canal de parto o pelvis verdadera se describe como un cilindro oblicuo, truncado y flexionado, con su máximo diámetro en la parte posterior. Siguiendo con las estructuras anatómicas, las cuales son de importancia obstétrica, en este caso, por las paredes laterales vamos a tener a las espinas ciáticas. La distancia de estos dos puntos va a significar el diámetro de menor tamaño, el cual atraviesa el feto para poder salir al exterior a través de su mecanismo de parto. Asimismo, estas espinas ciáticas son referencia para determinar el nivel de descenso de la presentación del feto. Y hacia la parte posterior, el punto de referencia anatómico, tenemos el sacro, donde en la parte anteroposterior tenemos el promontorio. Y pues bueno, si hacemos una exploración pélvica y podemos tocar el promontorio, podemos decir que es una pelvis pequeña, una pelvis estrecha, porque lo normal es no tocarlo. Otra cosa que podría pasar es confundir el promontorio verdadero con el falso. ¿Y esto cómo lo distinguimos? Pues esto lo distinguimos porque el promontorio falso se ubica en el menisco de la primera y la segunda vértebra, y la verdadera la identificamos deslizando hacia los laterales, ya que nos toparemos con las alas del sacro. Y si nos topamos con los agujeros del sacro,
es porque estamos palpando el promontorio falso. Otra referencia es que el sacro es cóncavo, el cual va a medir 12 centímetros y esto ayuda al feto a realizar los movimientos durante el trabajo de parto. Otro punto anatómico de importancia obstétrica tenemos por la parte frontal a las ramas descendentes del pubis, las cuales se unen en un ángulo de 90 a 100 grados formando un arco redondeado, por lo cual pasa la cabeza del feto. Otras estructuras importantes son las articulaciones. Entre ellas tenemos la sínfisis del pubis, que esta va a unir los huesos púbicos por la parte anterior, y la articulación sacroiliaca, que esta va a unir tanto al hueso sacro con las fosas ilíacas. Los ligamentos existen varios, pero solamente voy a mencionar los dos más importantes. El ligamento sacroespinoso o sacroiliaco, que este se encarga de unir al sacro con la espina isquiática. Y el sacro tuberoso, que este se encarga de unir al sacro con las tuberosidades isquiáticas. Y bueno, eso ha sido todo respecto a la pelvis. Espero que les haya gustado este video.